Bien, digo que me gusta tanto Gestoso que mis hijos ya desde hace mucho tiempo me consideran gestoso dependiente y lo grave es que tienen razón. Así que voy a intentar mostrarles una visión general del libro que han dicho que tengo en prensa y que va a salir próximamente. ¿Más todavía? Vale. Mi exposición la voy a dividir en 4 grandes apartados: quién era, cómo era José Gestoso, qué hizo, por qué lo hizo, y no sería yo si no explicara qué no hizo. Luego ya verán por qué lo digo. Lo que ven es un retrato que le hizo su amigo José García Ramos en 1875. Vamos a empezar por quién era y vamos a empezar por sus padres, que fueron José María Gestoso Roldán y María Paz Pérez Osuna. Se casaron en 1850 y el 25 de mayo de 1852 nació José Gestoso en la calle Venera, la actual José Gestoso. José no pudo tener recuerdos de su madre porque murió siendo él muy pequeño, no había cumplido todavía 2 años, cuando en abril del 54 murió María Paz, y su padre se volvió a casar ese mismo año, en noviembre, con una gaditana, Emilia Costa, con quien tuvo otro hijo, Luis, que entre otras cosas llegó a ser catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Valencia. Don José María Gestoso fue a su vez auditor de guerra, auditor general del Ejército, y estuvo destinado por toda España y por África, pero pasó un periodo en Sevilla cesante que coincide con el sexenio revolucionario, y ese periodo fue muy importante para su hijo José porque acompañó a su padre a muchas visitas en la Biblioteca Colombina. Allí conoció a quienes fueron luego sus maestros, a Juan José Bueno, a Tubino, a Francisco de Borja Palomo. Iban a comer los domingos a casa de Bueno, y fue el que le enseñó a amar el pasado, la historia, la grandeza de Sevilla, y el que provocó esa pasión por Sevilla que luego caracterizó a Gestoso toda su vida. Voy rápida porque son muchísimos datos los que quiero sintetizar en esta exposición. Gestoso, mientras estuvo su padre en Sevilla, dejó los estudios reglados, pero luego los retomó, sacó el bachillerato y en 1878 se licenció en Derecho. Parece ser que más por presión del padre que por gusto propio. De hecho, en más de una ocasión él mismo reconoce que se saltaba las clases y se iba a la Colombina a leer manuscritos y ver crónicas. Y en esos 4 años de la carrera hizo de todo. La foto que ven aquí está tomada en el Alcázar porque por las noches iba a clase en la Academia Libre de Bellas Artes, acompañado de figuras luego muy importantes. Abajo están sentados José García Ramos y Joaquín Turina, están Rumoroso, en fin, estaban los que luego fueron grandes artistas. Terminó la carrera de Derecho, no le gustaba, tuvo una breve experiencia en un bufete que le confirmó que no le gustaba. Fue incluso fiscal municipal precisamente del distrito de La Magdalena durante un bienio, pero sus 2 trabajos, digamos, remunerados, Gestoso hizo muchos trabajos no remunerados, los 2 que tuvo con sueldo, fueron en el Archivo Municipal de Sevilla, donde fue auxiliar entre 1881 y 1885, año en que lo dejó porque se presentaban unas oposiciones para una cátedra de profesor de Teoría e Historia de las Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes. La sacó y siguió siendo ya profesora hasta su muerte, compaginando ese profesorado con un cargo. Le nombraron archivero jefe en 1897 y estuvo hasta 1904, que lo dejó esta vez por motivos de salud. Vivió en muchos sitios, no voy a entrar en todo, pero en 1874, cuando su padre lo destina fuera de Sevilla, él vivía en la casa paterna con su madrastra y un hermano de la madrastra, y según un amigo suyo no se llevaba bien con él. Y puede que fuera entonces cuando decidió abandonar la casa paterna y se fue a vivir con su madrina, que era hermana de su madre, y con ella vivió hasta que murió. Se llamaba doña Francisca y vivió con ella en la Plaza Chica de San Vicente, luego en Corral del Rey y luego en la calle Mulatos, que es la actual Rodríguez Marín, que es una lateral de la parroquia de San Ildefonso. Cuando su tía murió en noviembre del 87 y en el 89 ya llevaba casado unos años, se mudó a Gravina.
primero el número 28 y en el 94 el número 25. Preciso esto porque el lado de los pares de Gravina pertenecía a la parroquia San Vicente y el lado de los impares a la Magdalena. Por lo tanto, don José Gestoso empezó a ser feligrés de la Magdalena a partir de 1894 y ya hasta su muerte. Se casó en diciembre de 1882 con María de la Salud Aguerre de Hospital y Buisón, que fue su compañera ideal. Era culta, inteligente, sabía inglés, francés, atendía la correspondencia extranjera de Gestoso y llegó incluso a defenderlo en algún escrito y a continuar la labor de Gestoso después de su muerte. La foto que ven abajo claramente está tomada en Venecia y fue un viaje que hicieron los dos porque a Gestoso le tocó la lotería y con ese dinero fueron a París y luego a distintas ciudades de Italia, Roma, Florencia, Venecia, comprando mucha cerámica y viendo muchos museos y ha dejado huella, por ejemplo, en la historia de los barros vidriados. Comenta muchos museos que conoció en ese viaje. La relación de este matrimonio con la Magdalena pues fue muy amplia. Traigo aquí 4 ejemplos y bueno, está ilustrado con una fotografía de la época de la Virgen del Amparo. Gestoso en Sevilla Monumental y Artística, cuando describe este templo, le dedica unos párrafos a la Virgen del Amparo y dice que es una magnífica talla, pero que es una lástima que los devotos la claveteen adornándola con ricas telas, que era mejor dejarla con sus ropas talladas. Y termina el párrafo diciendo: convencidos de la inutilidad de estas advertencias, no perderemos el tiempo insistiendo en tales particulares. Hay quien sospecha que como María era muy devota a la Virgen del Amparo, tal vez fue más una cuestión doméstica, una discusión doméstica más que aquí en la parroquia. De todas maneras, hay mucha diferencia entre la fecha de publicación de Sevilla Monumental y Artística y la fecha en que María fue camarera de la Virgen, que lo fue entre 1922 y 1931. Ella costeó el paso del bordado de un manto y dejó un legado en su testamento para que forraran el camarín de la Virgen. Lo que pasa es que murió en el 31, años conflictivos, entonces decidieron destinar ese dinero, en vez del forrado del camarín, a poner una reja que pudiera en un momento dado proteger la imagen. También estuvo vinculado Gestoso con la Quinta Angustia. Hay autores que dicen que fue hermano, pero bueno, el actual secretario de la Hermandad, que cuando atendió mi consulta me dijo que en los libros que había consultado no constaba como tal, con lo cual es un dato que sigue ahí pendiente. Se intervino en 1900 cuando se hizo la nueva canastilla del Paso y llevó la dirección artística, que el paso lo ejecutó Pedro Domínguez, que fue un artífice, un artista que estuvo muy amparado por Gestoso durante todo el tiempo que estuvo en Sevilla. También se preocupó mucho por San Pablo, por el exconvento, conservó una fotografía de la Puerta del Compás antes de que se derribara y admiraba los azulejos que se conservaban en el convento, sobre todo en las escaleras. Y en 1906 se quemó todo el convento y empezó el saqueo de los restos que habían quedado y él rescató todos los azulejos que pudo, llevándoselo al Museo de Bellas Artes, que luego veremos cómo lo usó. Y por último, un detalle, a mí me hubiera encantado estar presente en ese momento, en 1919, cuando estando en la parroquia Cayetano Sánchez Pineda, de la Comisión de Monumentos, Miguel Vago Quintanilla, Murillo Herrera y María de Aguerre bajan la imagen titular, la Magdalena, y descubren que hay un documento en su interior. Miguel Vago lo va sacando con mucho cuidado, María en una nota dice que luego lo recompone ya como puede, y era el documento en el que constaba el autor y la fecha de ejecución de la imagen, a lo de Molina, 1707. No se sabe por qué cuando Miguel Vago publicó el documento puso 1704 y fue la fecha que ha perdurado pues prácticamente hasta la última restauración, creo, en que se ha descubierto que sí fue 1707. Es una curiosidad. José y María tuvieron 4 hijas, Paz, Salud, Eugenia y Josefina. Casi cada una nació en un domicilio distinto, con lo cual ha habido que rastrear su bautismo por las distintas parroquias. Paz nació en Corral del Rey, está bautizada en San Isidoro, Salud en la calle Mulato, está bautizada en San Ildefonso, y Eugenia y Josefina en San Vicente, porque ya estaban en Gravina. Ahora las 4 se casaron en la Magdalena, según consta en los libros sacramentales.
fueron dignas hijas de sus padres, tuvieron grandes aptitudes y aficiones artísticas. Eugenia fue pintora, también Paz decoró un pergamino que el ayuntamiento regaló a Primo de Rivera cuando lo nombraron hijo predilecto. Paz también escribió algunas cosas, movió el homenaje que se tributó a su padre en 1945. Todas tuvieron alguna afición artística que ha perdurado en las generaciones siguientes. Y bueno, no me he resistido a traer estas fotografías de las 4 hijas porque son encantadoras. Gestoso se preocupó mucho por sus hijas y lo comenta mucho con sus amigos, hablan de las enfermedades, de lo que le pasa a una y a otra, de pequeñas de las enfermedades, de mayores ya de novios, que si me gusta, no me gusta, que tal. Y hay veces que ganan las hijas. Por ejemplo, a Jorge Bonsor le dice en una ocasión que no se van a poder ver en Alcalá porque la gente joven quiere divertirse y se tienen que quedar en Sevilla, ¿no? Otra vez le dice a un amigo que está muy ocupado con muchas cosas y dice, y además tengo que llevar a mis hijas a todas partes porque mi mujer está enferma. O sea que era también un padre muy unido a las 4 hijas. Ahora veamos cómo era. La fotografía del centro es la más conocida de Gestoso y claramente inspiró estos 2 retratos. El de la izquierda lo pintó su hija Eugenia, se conserva en una colección particular, y el de la derecha lo pintó José Macías y Macías, que fue discípulo suyo en la Escuela de Bellas Artes. Ese retrato es el que está ahora en la Colombina. Aquí va vestido con el uniforme de gentilhombre y con buena parte de las condecoraciones y distinciones que recibió a lo largo de su vida, que luego al final mencionaré la que le dio más importancia. Otras 2 imágenes muy conocidas suyas son 2 retratos. El de la izquierda está pintado por Joaquín Sorolla en 1910 en los jardines del Alcázar y fue un encargo de Huntington, el fundador de la Hispanic Society, porque Gestoso era miembro de la sociedad y lo quería tener en su galería en Nueva York. Esta es la foto que Gestoso conservó en sus papeles y tiene una curiosidad, y es que probablemente la foto se tomó antes de que Sorolla enviara el retrato a Nueva York y posteriormente Sorolla modificó algunos detalles del cuadro, sobre todo la banda de abajo, lo cual esto ya es hasta un documento histórico. Y el otro cuadro está fechado en 1914, es obra de Gonzalo Bilbao, gran amigo de Gestoso, y se encuentra en el Museo de Bellas Artes. Gestoso fue miembro, que yo haya documentado, de 27 instituciones culturales, 11 academias, 9 de ellas españolas. La Real Academia Española, la de la Historia, la de Bellas Artes San Fernando, la de Buenas Letras y Bellas Artes de Sevilla, más de España, y luego fue miembro de instituciones en Chile, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica. Es impresionante su correspondencia, las consultas que le hacen de todo tipo y de los centros más importantes culturales del momento. Hay una, incluso en latín, del Archivo Imperial de Viena. Recibió también muchos premios, tanto por su obra escrita, por los barros vidriados, por Pedro Millán, por su guía artística de Sevilla, como por su obra cerámica y también como impulsor de la cerámica en Sevilla. Por las imágenes que se han difundido de él y por sus propios textos, la imagen que solemos tener de Gestoso es de un hombre con un carácter muy fuerte, orgulloso, hay quien lo define como soberbio. La verdad es que tenía carácter y era muy vehemente, pero también era un hombre de una vida muy sencilla, según cuentan, muy generoso, material e intelectualmente, ayudó a muchas personas, compartió lo que tenía, muchos le agradecen los documentos, las informaciones que pasaba a sus amigos, y tenía un gran sentido del humor también. Hay un lema que aparece en un libro suyo, incluso en cerámica en su casa, en portadas del libro suyo, que choca con esa imagen que tenemos de Gestoso, que es este tomado de Horacio: parva parvum semper decem, al pequeño conviene lo pequeño, que se inculcó a sus hijas, y su hija Josefina, que fue entrevistada por el ABC en 1980, lo recuerda. Su amor por Sevilla le llevó a enseñársela a todo el mundo, se convirtió en el Cicerone de Sevilla. Muchos amigos le enviaban a terceros amigos para que les mostrara Sevilla, y uno en un momento dado le escribe agradeciéndole, dice: cuando llevemos a alguien a Sevilla hay que decirle: vea usted la catedral, la Giral del museo y a Gestoso, ¿no?
Fue coleccionista de todo. Aquí a la izquierda vemos una acuarela también firmada por Gonzalo Bilbao en 1884 con una armadura, probablemente suya. Tuvo una gran colección de armas y armaduras que su viuda donó al Museo de Bellas Artes. Coleccionó también, lógicamente, mucha cerámica, herrajes, autógrafos y papeles varios. En su colección tiene un objeto muy curioso, los zapatos de Altamira, que es una historia un tanto truculenta porque estando en su casa le comunican que en una obra en el Palacio de Altamira, en Santa María la Blanca, unos albañiles han encontrado en un desván un esqueleto atado con una cadena a la pared y cerca un cesto con bellota. Se supone que las bellotas eran para que las tomara por hambre, pero para que le provocara a su vez más sed. Se conservaban los zapatos y la vaina de un puñal, y él sacó plantilla de aquellos, unos zapatos muy apuntados. Esos zapatos pasaron a la colección de Mateo Gago y luego pasó a la suya, y según cuentan, muy contento, lo puso en una vitrina. Pero a sus hijas no le gustaba ver esos zapatos que procedían de alguien que había padecido una muerte tan atroz, así que su padre acabó sacándolo de la vitrina y regalándoselo a Huntington, así que se supone que estará en Nueva York. Luego participó en muchos banquetes, muchos eran homenajes, otros eran banquetes muy curiosos, ambientados en la Edad Media, o en plan de bromas. Organizaron varios los bibliófilos sevillanos, algunos con el doctor de Busen, en el que comían pues signaturas en adobos y colofones con tomate y cosas por el estilo. Hay también otro banquete que curioso, es que él atendió en Sevilla al gran duque Vladimiro de Rusia y al conde Tolstoy y comieron en el Hotel Madrid, y Gestoso guardó el menú de esa primera comida, francés, y bueno, consomé al no sé qué, costillas de cordero, lo propio, ¿no?, de la ocasión. Al día siguiente invitó el gran duque a un almuerzo, y no invitó a caviar, sino que invitó a gazpacho, ropa vieja, huevos revueltos con jamón, cosas por el estilo. Luego era muy dado a las bromas eruditas, dominaba el castellano, el actual y el antiguo, y tenía una ironía impresionante. Pero hay una broma muy peculiar que la gasta cuando ya tenía 40 años, con un amigo suyo gaditano en San Lucas de Barrameda. Era 1892, centenario de Colón, y a Gestoso no se le ocurrió otra cosa más que imitar en un pergamino una carta firmada por el propio almirante. Y cuentan que es un descubrimiento de una botella con la carta de Colón. Entonces su amigo le relata lo que ha pasado cuando ha llevado esa carta al casino y se la enseña al resto de los amigos. Al parecer, cuando la vieron, todos emocionados, porque era evidentemente de Colón, olía antiguo y además alteraba lo que había dicho Fray Bartolomé de las Casas. Incluso uno llegó a calcular que el día que ponía de la semana no podía ser según el calendario gregoriano, y total, que el amigo emborronó en cuanto pudo la fecha para que no indagaran más. Pero la cosa se le fue de las manos. Salió en la prensa, se propuso que fuera a la Exposición Universal de Chicago, y finalmente al amigo la Comandancia de Marina le dice que le requisan la botella y la carta. Entonces ya el amigo tuvo que contar que era toda una broma, ¿no? Pero no acaba ahí, porque en la carta le dice: a mí me la han pedido, pero yo no encuentro ni la botella ni la carta. Con lo cual, si ahora aparece una carta inédita de Colón, tal vez habría que investigar, por lo menos si tiene una fecha emborronada, por si acaso en vez de Colón es de Gestoso, ¿no? La imagen que ven a la derecha es una ilustración que hizo García Ramos con un Gestoso que me encanta, está en el puente de Triana, con las cigarreras y con un mendigo. Era para un relato que publicó en la Ilustración Artística, se llamaba Manolillo el Ciego. El número de amigos y conocidos de Gestoso es inmenso. Yo en el libro recopilo 400 y pico y recortando, con lo cual aquí imagínense lo que le puedo traer. Pero bueno, quito todos los sevillanos, porque todos los sevillanos conocían a Gestoso, pero para que se hagan una idea, pues trató mucho, bueno, a la Casa Real, sobre todo a María Cristina y luego a Alfonso XIII, los duques de Alba, Zorín, Cánovas del Castillo, Castelar, Adolfo de Castro, el Marqués de los Caballeros y su gemelo el duque de Cerclés, Lázaro Galdiano, los hermanos Mélida, sobre todo José Ramón fue un amigo suyo.
Trató mucho Marcelino Menéndez Pelayo, el conde de las Navas, bibliotecario de la Biblioteca Real y íntimo amigo suyo, Blanca de los Ríos. El conde de Valencia de Don Juan fue su gran amigo en materia cerámica. Artistas también los conoció todos, los hermanos Bilbao, Gonzalo sobre todo y Joaquín, Eduardo Cano, Mariano Fortuny, lo conoció cuando era joven, Jiménez Aranda, Los Madrazos, en fin. Y bueno, extranjeros, exploradores, arqueólogos, arquitectos como el famoso Walter Gropius, un premio Nobel como el filósofo Henry Bergson, y bueno, ahí tienen apellido Benecid, Schuller, Schulten, Pierre Paris, Carl Justi, Augusto Mayer, todos se cartearon, conocieron a Gestoso. Aquí lo tienen en su despacho de Gravina y bien, ahora vamos a ver qué hizo. Voy a intentar sintetizarles las intervenciones suyas en el patrimonio histórico-artístico de Sevilla y una breve mención a las publicaciones, pero antes 4 pinceladas muy breves sobre su forma de pensar y de trabajar. En cuestión de gustos artísticos, para él el estilo más importante era el gótico, en el que distinguía por siglos XIII, XIV y XV, y bueno, incluido el plateresco. A partir de ahí, según él, ya digamos que el arte decae un tanto. Cuando llega al barroco, pues abomina directamente de él y lo deja bien claro en todos sus escritos. Es el primero en Sevilla, no sé si en España, pero desde luego en Sevilla, en recurrir a los archivos como fuente principal para sus investigaciones. Los conoció todos los importantes pasaron por su mano y eso ha hecho que muchos escritos suyos sigan vigentes porque lo que afirma tiene un refrendo documental indiscutible, independientemente de interpretaciones que se puedan matizar o no. Y su otro gran pilar eran las fuentes arqueológicas. Esos 2 pilares los enfrentaba o eran más importantes para él que las tradiciones, lo que le llevó a algunos, como a Manuel Serrano Ortega, a cuestionar que Gestoso, que era un enemigo de las tradiciones sevillanas. Cuando Gestoso oyó eso, se enfadó y mucho y dio origen a una polémica dura, con mucha guasa. Hubo un amigo que incluso le dijo que estaba matando un mosquito de una ametralladora, pero a Gestoso le indignó mucho que dijeran que él era contrario a las tradiciones sevillanas. Lo que sí defendía era que, por muy hermosa que fuera una tradición, si no se podía demostrar, él no la podía afirmar como cierta, ¿no? Luego, una cualidad indiscutible en él es la constancia. Ahora verán que hay muchos temas en los que lleva luchando décadas, hasta 32 años pudo llevar con un tema, hasta que lo consiguió. Y también es curioso porque él, normalmente todos nos dedicamos a una parcela dentro de la historia del arte. Él lo abarcó todo y sabía de todo. Cuando cogió, fueron cuadros, fueron iglesias, lo que fuera, se preocupaba del conjunto, se preocupaba de su conservación o de su restauración. Era partidario de recuperar la obra primigenia, de quitar las capas de cal y que se viera lo que el artista, la primera intención del artista que lo creó, lo estudiaba, como hemos visto, y luego se encargaba de su difusión por todos los medios a su alcance. Tenía contactos sociales, eran inmensos y llegaban pues hasta el rey. Utilizaba la prensa para las polémicas y los debates y dar su opinión con su nombre o con seudónimo, y también utilizaba su cátedra para formar a las nuevas generaciones en ese amor por Sevilla y por el arte. En el legado que entregó a la Biblioteca Colombina, decía que daba pues su biblioteca y sus papeles, más unas cajas selladas que no se podían abrir hasta 1980. En esas cajas lo que estaban eran sus tomos de cartas, sus autógrafos y 2 tomitos con una especie de memoria suya. Cuando yo leí estas memorias, ya hace mucho tiempo, decidí que algún día tenía que darlas a conocer, porque aparentemente es simplemente un relato más de lo que él hizo, que está más que público y conocido, pero es más, es su visión ya cuando tiene unos años, cuando le han dado muchos palos, ha recibido muchos portazos, está muy dolido y quiere dejar su visión de lo que pasó realmente, de cosas que no se hicieron públicas en su momento, y contar la historia desde su punto de vista, con lo cual enriquece muchísimo muchos datos que teníamos de la actuación de Gestoso en Sevilla. Allí en la portada de Historia Sevillana, Páginas de mi vida, la fecha está abierta, no la cerró,
desde 1878 hasta 1910 y algo, que al final fue 17, y la primera página de la memoria. Está encabezada por una foto de María y comienza: en el ocaso de la vida, cuando me preparo para hacer el gran viaje del cual no se regresa nunca, me he ocupado en ordenar varios apuntes de temas que he ido tratando a lo largo de mi vida. Yo se los he condensado en estos epígrafes, los principales: catedral, ayuntamiento, la cerámica, Bécquer, archivo de India, Alcázar, museo de pintura, y luego ya unos otros muy genéricos. Empiezo por la catedral porque, aparte de porque es mi segunda casa, porque es el edificio al que más tiempo dedicó y más entusiasmo dedicó toda su vida. De hecho, de los 3 tomos de Sevilla Monumental y Artística, el tomo segundo entero está dedicado a la catedral. Hizo mucho desde el año 78, que montó cierto lío con un cuadro que no le gustó y no cejó hasta que lo descolgaron de la pared, hasta su muerte. Intervino en muchas reformas de la catedral como miembro de la Junta de Obras, sobre todo a partir del derrumbe de 1888. Identificó, movió, recolocó cuadros, los inventarió, donó 3 frontales de altares cerámicos, uno de ellos el que tiene donde está la cieguecita. Rescató una cerámica de Andrea de la Robia, unas vírgenes, que colocó en un lugar visible, en unas capillas laterales. En 1904, cuando se decide hacer una nueva corona para la Virgen de los Reyes, él forma parte de una comisión primera que decide hacer un diseño como el que ven aquí, llama estilo medieval, acorde con la antigüedad de la imagen. Luego deciden hacerla modernista, con lo cual él se siente traicionado y escribe un folleto bastante indignado sobre el tema. Y bueno, en la biblioteca, el sitio donde pasó ratos tan agradables en su juventud, pues la tiene presente en su testamento y dona, no solo dona sus libros y sus papeles, sino que también donó 2 retratos, donó 500 pesetas, como se suele decir, de la época, para que hicieran uno de los nuevos armarios de la sala principal. Y luego, cuando él compró unos libros, se dio cuenta que 2 habían pertenecido a la Colombina y los donó para que volvieran a su lugar de origen. Me saltó muchas cosas, pero vamos a pasar ahora al ayuntamiento. También aquí dedicó toda su vida, hizo también de todo, tanto desde el archivo municipal como en general. Por ejemplo, él decoró la ciudad cuando venían los reyes. Aquí tienen una portada de uno de sus tomos varios, ¿no?, que tiene el diseño de un arco para recibir a Alfonso XIII en 1904. En el centro es un dibujo que él hizo de un sello que localizó en Francia, de Fernando III, y obtuvo una impronta en yeso que regaló al ayuntamiento. Estuvo, pues ahí ven, 30 años dedicados a la restauración y a la continuación de la fachada plateresca del ayuntamiento y el arreglo de sus puertas. Esta foto que ven tiene, no sé si se lee, pone primera piedra colocada hoy 5 de mayo de 1891. Esta piedra la pueden ver, de hecho lo he comprobado al venir para acá. Si se ponen en la fachada plateresca a la izquierda, junto a la puerta de madera, la única que hay en ese lado, pueden ver esta piedra que talló Pedro Domínguez, pero bajo la dirección de Gestoso. Luego está el tema del pendón, eso fue también una polémica sonada. El pendón estaba guardado en el archivo municipal en muy mal estado. Él consigue que se restauren moviendo hilos en Madrid, le hacen un mueble nuevo y poco de estar restaurado, el alcalde decide sacarlo en la procesión del Corpus de 1894. Varios, entre ellos Gestoso, dijeron que era una barbaridad, que se iba a estropear, pero salió. Y en palabras de Gestoso, pues tal como salió, en la Plaza San Francisco, empezaron a caer gotas y luego cayó un chaparrón de los que caen en Sevilla, y según él cuenta, cuando llegó a la catedral estaba hecho una algofifa. Con lo cual, imagínense luego en la prensa lo que salió, el debate que hubo, hasta tal punto que poco después fue el impresor a cobrar una factura de ciertos libros y el alcalde le dijo: yo le pago todo lo que trae, pero lo del señor Gestoso, mientras yo sea alcalde, no se paga ninguna factura. Y eso explica probablemente por qué el tercer tomo Sevilla Monumental y Artística tardó tantos años en editarse, ¿no? Luego fue él también el que ideó la creación del Museo Arqueológico Municipal, fue nombrado director sin sueldo,
hizo una labor muy importante rescatando muchas piezas que estaban dispersas tanto en propiedades, en almacenes del ayuntamiento, como donaciones que consiguió de tantas personas como conocía. Él mismo también donó. Y una vez más, bueno, salto ya de tema, pasamos a otro, que es la cerámica. No se puede hablar de gestoso sin hablar de cerámica. Aquí está el máximo experto en cerámica y gestoso, el profesor Pleguezuelo, así que seré bastante breve, pero tengo que hablar del tema. La foto que ven a la izquierda es muy conocida. Abajo, con letra suya, pone decorando vasos en la fábrica de Mensaque, Hermanos y Compañía, julio de 1897. En mi opinión, Gestoso, más que historiador del arte, era artista. Y se hizo historiador del arte porque era artista y amaba el arte y quería conocerlo. Pero su forma plástica de demostrar ese arte fue a través de la cerámica, no pintando o esculpiendo. Como muestra de su obra, pues está esta chimenea en su casa de Gravina. El plato del centro no es obra suya, porque él cobró relevancia no solo por lo que hizo, sino por lo que impulsó en Sevilla. La industria cerámica trenera estaba bastante decaída y él le dio un impulso tremendo y procuró educar a los pintores ceramistas para que recuperaran el buen gusto, el estilo ya perdido del siglo XVI, el estilo plateresco, y consolidó una industria muy importante cerámica en Sevilla. Y entre otros, pues educó a un pintor ceramista muy conocido, Vicente Forrá, que le regaló 2 platos. Este dedicado a él, Sirvo a mi señor, don José Gestoso y Pérez, y otro dedicado a María de Aguirre, están fechados en 1885. Luego, bueno, algunas cosas más que hizo. Si van a Capuchino, a la iglesia de los Capuchinos, en vez de entrar por la puerta principal, asómense a la puerta de la derecha y allí verán un enorme retablo cerámico que hizo él, inspirándose en unas tablas del siglo XV, que luego fue muy reproducido, sobre todo la adoración de los reyes, que está en el centro. Pueden ver una copia en Hernando Colón, en una esquina de la calle Hernando Colón. Hace justo 100 años, Luis Montoto tuvo la idea de identificar los lugares donde Cervantes nombraba en sus obras de Sevilla. Y ahora este año, pues, toda actualidad, ¿no? Entonces, Montoto redactó los textos y los dibujos de las placas los hizo Gestoso. También si van a Alcalá de Guadaira, a la iglesia de Nuestra Señora del Águila, en el castillo, verán el altar cerámico, que es una grada, también lo hizo Gestoso. El Hotel Madrid, hoy desaparecido, pues la descripción fue impresionante. Y esto que parece un poco extraño de Turquía y Grecia, pues se refiere a que en 1909 Alfonso XIII tuvo un proyecto de exportación de cerámica a Turquía y Grecia y metió en ese proyecto a Gestoso. Es una muestra de las cosas tan variopintas en las que se metió. Otro tema que no puede faltar al hablar de Gestoso es Bécquer. Gestoso era profundamente beckeriano y se le nota en sus poesías, porque también escribió poesía y muchos de sus relatos y sus leyendas, y estuvo metido en todos los homenajes que Sevilla le hizo al poeta, excepto el primero de 1871. En mi casa se veía la fecha completa, aquí no. La fecha no es del 879 hasta 1909, sino desde 1879. Tardó 30 años en conseguir que este retrato de Bécquer se colgara en las paredes de la Biblioteca Capitular y Colombina. Y tardó también 30 años en conseguir que los restos del poeta vinieran de Madrid a Sevilla. Al final lo logró. La idea era trasladarlo al Panteón de Sevillanos Ilustres, que está en la cripta de la Anunciación. Y bueno, cosas de la vida. Aquí ven en el primer término el mausoleo dedicado a Bécquer, que lo diseñó él, como decía, como debe ser, inspirado en la estatutaria gótica de la catedral, pero la lápida que ven al fondo más alta, a ese indica la sepultura de Gestoso, o sea que al final ha acabado enterrado muy cerca de su admirado Bécquer. Y luego arriba ven una foto de la calle Marqués de Parada 28, en un homenaje que se le hicieron a Bécquer en el 87, el diseño de esta lápida, donde consta que en esa casa nació Bécquer. Tiene una curiosidad, que es que en la parte de arriba, según él, está tallado su nombre, pero no se ve desde la calle, ¿no? Si alguien vive por allí cerca y tiene una escalera, pues podría comprobarlo. En el Archivo de Indias también hizo mucho. No llegó a ser archivero, aunque se lo propusieron, pero intervino en muchos asuntos.
Se empeñó en cumplir la voluntad de Carlos III de reunir toda la documentación de Indias en la Casa Lonja y prácticamente lo consiguió. Consiguió que fueran saliendo las instituciones que ocupaban la planta baja, que cerraran las galerías, que se hicieran nuevos armarios. A lo largo de esos años recibió también muchos portazos y en uno de ellos dijo esa frase que ven abajo, que era su actitud: permanecer armado el brazo hasta que se ofreciese alguna favorable ocasión. Como esperaba tanto, pues siempre había una favorable ocasión y acababa consiguiendo lo que quería. Luego pasaron muchas cosas. Por ejemplo, uno le fue a ofrecer a su casa un mapa, sospechó que era del archivo de India, era de México, del siglo XVIII, era del archivo de India, alguien lo había robado, entonces lo compró y lo donó al archivo. O en otra ocasión, un norteamericano metió unos documentos falsos en un legajo porque quería demostrar una propiedad en Arizona, una historia muy novelesca. Y el gobernador civil llamó a Gestoso para que investigara sobre el asunto, ¿no? Le pasó un poco de todo. En el Alcázar, pues también dedicó toda su vida. Cuando quiso documentarlo para Sevilla Monumental y Artística, preguntó por el archivo, que no hay, que tiene que haberlo, hasta que le pasó algo que a mí me hubiera encantado que me ocurriera alguna vez, que le dijeron, bueno, hay unos armarios en la casa del guarda. Bueno, pues cuando abrieron los armarios estaban llenos de polvo, pero llenos de papeles. Allí estaba todo el archivo del Alcázar y él lo organizó entero. También intervino durante años en obras, los alcaides le llamaban, hemos encontrado esto, nos ha pasado esto, incluso el propio Alfonso XIII lo llama en más de una ocasión para hacer un informe sobre iniciativas en todo el edificio. Diseñó 2 vidrieras, una de ellas la pueden ver en la capilla, y luego 4 paños cerámicos, 4 cuadros. El más conocido es el de la Puerta del León, pero tiene otros 3, el que está encima de la puerta de entrada al patio bandera, y al fondo, en la puerta del apeadero, uno muy grande que hay arriba también es obra suya, y el cuarto más desconocido que está en el estanque de Mercurio. Otro tema, en el Museo de Bellas Artes. Él ya en los años 70 participó en el catálogo de las piezas arqueológicas del museo, pero su papel principal lo desarrolló cuando lo nombraron secretario de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, a partir de 1897. También hizo de todo, consiguió el depósito de cuadros importantes del siglo XV, creó la Sala Valdés Leal, él mismo donó 2 retratos. Si van en la escalera principal hay una lápida que recuerda una visita de Alfonso XIII, es cosa suya. Rescató los azulejos de la iglesia del Pópulo antes de que lo derribaran y los colocó en uno de los patios. Aquí en la entrada, en el arco y en el zócalo, colocó más azulejos, incluidos los que rescató de San Pablo. Trajo del Hospital de San Lázaro una pila bautismal cerámica y le puso una leyenda en caracteres góticos, se puede ver hoy día en la sala de los primitivos. Y lo primero que hizo, según cuenta él, es que una moldura del siglo XVII, sin uso, la convirtió en marco de la Inmaculada Grande de Murillo. Esa moldura la había solicitado tiempo antes en la Quinta Angustia para hacer una nueva canastilla, pero la Comisión de Monumentos se lo denegó y Gestoso le dio este uso. Más cosas. El único tema en sus memorias en el que dice me rindo, el único, tuvo que ver con el archivo de protocolo. Pero precisamente en el que dijo me rindo, al final se convirtió, en mi opinión, en la mayor contribución a la historia de los archivos españoles que pudo hacer Gestoso en su vida. Él descubrió el archivo de protocolo, abierto al público, pero que prácticamente no iba nadie, él, Rodríguez Marín y Rodríguez Jurado, y disfrutó enormemente durante 7 años sacando todo tipo de datos del archivo de protocolo. Luego, bueno, la historia es un poco larga, pero muere el notario archivero, el archivo se cierra a la consulta pública y ya empieza a remover Roma con Santiago para conseguir 2 cosas. Una es, él lo propone así, crear archivos históricos provinciales en los que se depositen los archivos de protocolo y que estuvieran gestionados por el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Pasa 7 años luchando, que no es nada comparado con lo que hizo en otros temas, pero al cabo de 7 años dijo me rindo, porque salió una ley después que Eduardo Dato, el ministro de Instrucción Pública, del de Justicia, todos le prometieran que le iban a ayudar, incluso el rey le apoyaba. Al final salió una ley de archivos notariales en la que tira por tierra todo lo que él quería. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo lo que él había movido continuó y una ley de 1937, la que crea los archivos históricos provinciales, la crea en los mismos términos
que había defendido Gestoso muchos años antes. Con las murallas, pues ya ven, 32 años estuvo pleiteando. Todo empezó porque una noche decidieron desmontar 71 almenas para utilizar los ladrillos para hacer casas de obreros. La Comisión de Monumentos protestó y dijo que hicieran las casas pero con otros ladrillos, ¿no? Al final tuvieron que rehacer las almenas. Y a partir de entonces su lucha fue intentar que no derribaran las murallas, que quitaran la basura que se había acumulado y que pusieran una reja protectora. En un momento dado, la presión del ayuntamiento hizo que cediera la Comisión de Monumentos y permitiera abrir 4 portillos con un ancho de 3 metros y un arco de medio punto. Pero ¿qué pasó? Que cuando empezaron a picar, se entusiasmaron, abrieron hasta arriba y con un ancho de 7 metros. Por eso ven ahí ese arco, porque una vez abierto protestó Gestoso y tuvieron que volver a cerrar la muralla, ¿no? También agotó ya el ayuntamiento y ya al final a nadie le importaban los portillos ni nada. Fue arqueólogo en Itálica, estuvo muchos años, hizo obras importantes también, defendió los caños de Carmona, pero hasta los propios vecinos de San Benito querían tirarlos para ampliar la zona, incluso empezaron a envenenar el agua. Así que al final él y la Comisión de Monumentos cedió y se llegó a un acuerdo de dejar como testigos distintos tipos de fábricas de los arcos para recordar lo que hubo allí. Esto también lo cuento para que cuando pasen por Sevilla, si recuerdan algo de esto, piensen aquí, tuvo que ver Gestoso y aquí y aquí. Hoy contemplamos la capilla de Santa María de Jesús en la Puerta Jerez, la capillita de San José, incluso Santa Catalina, gracias a que él movió, a veces saltándose todos los protocolos, la declaración de patrimonio patrimonio nacional de estos edificios. Y él mismo dice que algunos no lo merecen, pero es que o lo declaraban patrimonio nacional o lo tiraban, y lo consiguió, ¿no? Intervino en San Marcos, en Santa Paula, en El Salvador, en San Esteban. La lápida que conmemora el bautismo de Valdés Leal en San Esteban la puso él. En Los Venerables, en la Real Maestranza, en la universidad. Organizó 3 grandes exposiciones, 2 de pintura y 1 de bordado. Y no termino, esto ya es la última. Restauró la Torre del Oro, el Torreón de Santo Tomás. Rescató, aunque en realidad fue para nada, pero bueno, la bandera de los sastres, porque cuando la quiso colocar en un mueble adecuado, que él mismo costeó con el párroco San Ildefonso, la hermandad de los sastres se echó para atrás, no se firmó ningún acuerdo y Gestoso, enfadado, regaló el mueble a las hermanitas de los pobres, ¿no? Rescató el archivo de los plateros, el único de gremio que se conserva. Defendió que las columnas de la calle Mármoles se conservaran en su sitio. Propuso nombre a las calles. La calle Harina se llegó a llamar Asensio y Toledo gracias a él, pero luego volvió a llamarse Harina y otras más. Hizo lápida, se metió en temas de bordados, en dibujo, fue asesor y tasador del arzobispado. Durante muchos años el arzobispado le dijo, sobre todo a las monjas de los conventos, que era una época en que pasaban muchos apuros, tenían que vender para vivir. Le decían que hasta que Gestoso no viera lo que querían vender y lo tasara, que no hicieran nada. Fue jurado en muchos concursos, muchos certámenes en Sevilla, organizados por el Ateneo, por el Ayuntamiento, decoró salones, diseñó de todo. Esto que ven no sé si lo reconocen, pero si les digo dónde están, todos hemos pasado por ahí. Si están en la Plaza de la Alianza y bajan por una callecita, y no sé cómo se llama, a la Plaza de Doña Elvira, hay esta fachada que ahora es una tienda de especias. Bueno, pues esto se lo diseñó a un amigo suyo, un médico, Carlos Buisín, y este es el dibujo del diseño que hizo. Su amigo quedó tan contento que le regaló una brújula que según él perteneció a Cristóbal Colón. Y como ejemplo de diseño, ya el culmen fue una capilla que construyó el Marqués de Santa Marta en Jerez de la Frontera, en la Hacienda de las 500, y esto se lo hizo todo. Encargó azulejos, lámparas, cerámica, sillones, de todo. Bien, vamos a dejar ya un poco lo que hizo y vamos a resumir. Toda esa actividad en buena parte cuajó en sus publicaciones. Las 4 obras más emblemáticas de Gestoso son Sevilla Monumental y Artística, el ensayo de un diccionario, el título es muy largo, de los artífices que florecieron en Sevilla en los siglos tal, Historia de los barros villados sevillanos y Valdés Leal. Luego tuvo una obra póstuma, la publicó su viuda en 1924 y menos conocida, Noticias de impresores sevillanos, pero que es muy importante porque ahí publicó Gestoso todos los datos sobre impresores que había sacado del archivo de protocolo.
como título curiosidad, su guía artística de Sevilla conoció 11 ediciones que yo haya documentado entre 1884 y 1926 y hoy día se reedita en facsímil. Es un libro que él se costeó como ensayo para hacer Sevilla Monumental y Artística, que fue un encargo del Ayuntamiento. En total publicó más de 50 monografías y cientos de artículos de investigación, costumbristas, tiene unos artículos encantadores o entretenidos en la ilustración artística, en la que cuenta pues desde el origen de pelar la pava hasta habla de los camaroneros, de la siega, de costumbres sevillanas y andaluzas, ¿no? Y en prensa local muchísimos artículos, siempre defendiendo cualquier tema de actualidad que surgiera. Ahora, ¿por qué hizo todo lo que hizo? De hecho, él dice que algunos le decían, pero ¿por qué se coge estos berrinches si no va a conseguir nada, no es para usted, ¿no? Pues sintetizando mucho, porque es un tanto complicado, yo lo haría en 2 puntos. Uno es porque sintió verdadera pasión por Sevilla y esa pasión la hizo desde el arte, pero también con un sentido patriótico. Lo suyo no era el arte por el arte, era el arte de Sevilla y en Sevilla, y le daba ese valor al arte porque él consideraba que la cultura ennoblecía a la nación. Y en los tiempos en que vivió, que nos pueden recordar los de ahora, él vivió la República, luego el desastre del 98, la Primera Guerra Mundial, el regeneracionismo, el regionalismo. Entonces su forma de contribuir a ese resurgir de su tierra fue a través de la cultura, rescatar lo grande que habíamos sido, tanto los hombres como sus obras, para impulsarnos a seguir siéndolo. Es un sentido patriótico que llega a decirlo en un momento dado, que de todos los sentimientos el más fuerte en él es el amor a la patria y no lo cambia por nada. Y por otro lado, porque era un acérrimo defensor de la verdad. Le sublevaban las injusticias y la denuncia continuamente, sobre todo cuando se meten con un amigo. Hay un amigo, Fernández Casanova, que le dijo que por favor, que le estaba agobiando, que le iba a pasar algo, que se tomara con más tranquilidad y no le defendiera tanto. Hay 2 lemas, aparte del Parva Parvum, se emperdecen, 2 que aparecen en sus escritos también. Uno es un cuique, que se puede traducir por a cada uno lo suyo, que es defender al que considera que ha sido ignorado o ofendido, y amicus Plato, sed magis amica veritas. Platón es mi amigo, pero la verdad me es más querida. Y una muestra de eso es esta portada, donde narra en los tomos de memoria esa historia sobre la corona de la Virgen de los Reyes, historia íntima y verdadera de lo ocurrido con la corona, y añade: descúbrense los autores del atentado artístico para que sobre ellos recaiga la responsabilidad y para que ni padezcan otros ni el buen nombre de esta capital. La escribió un sevillano amante de la verdad. Y al hilo de esto, pues tengo que hacer una mención a lo que no hizo, que yo lo llamo la leyenda negra, que es lo que me movió a escribir el libro. Cuando yo llegué a la Colombina en el año 93, me enseñaron el legado de Gestoso y me comentaron qué se decía de Gestoso, y se sigue diciendo hoy día, que su gran colección de documentos la formó a base de coger documentos de todos los archivos por los que pasó, y que las cajas que estaban selladas hasta el año 80, en realidad lo hizo porque dentro estaba lo que se había llevado de la biblioteca. A mí, yo sabía quién era Gestoso, pero cuando lo oí realmente me indignó, me pareció que eso no podía ser, lo investigué, lo de las cajas se demuestra claramente lo que contenía, esas cartas, esas memorias. Y en cuanto a la procedencia de los documentos, basta verse los tomos de papeles varios para ver que muchos de ellos tienen una indicación de procedencia. Lo compré en tal sitio, me la regaló tal. Hay una carta de Arthur Engel en la que le dice: he descubierto un sitio donde venden por arroba escrituras de una notaría del siglo XVII. ¿Quiere venir? Pues digo yo que iría, ¿no? Seguramente. Hay muchas razones por las que pudo formar esa colección. Creo que lo demuestra en su mayor parte, y creo que los que le acusan no demuestran que esos documentos proceden de esos archivos. Eso es lo que me llevó en plan un poco quijotesco, en fin, dentro de mis posibilidades, a defender a Gestoso. Y al verlo fue cuando descubrí ese manuscrito de sus memorias y me pareció que valía la pena darlo a conocer.
A pesar de todo lo que hizo, Gestoso era mortal y llegó un día en que emprendió ese gran viaje del que nunca se vuelve, que decía en sus memorias. Esta es la lápida de su sepultura y el epitafio lo redactó él. Se lo leo porque es lo que él quiso que perdurara de él. Aquí yace el licenciado don José Gestoso y Pérez, Gran Cruz de las Órdenes de Alfonso XII y de Isabel la Católica, comendador de números de la de Carlos III, gentilhombre de la Cámara de Su Majestad el Rey con ejercicio, correspondiente de las Reales Academias, aquí pone españolas, creo que el marmolista ha puesto una S de más, tiene que ser correspondiente de las Reales Academias Españolas, de San Fernando y de la Historia, académico secretario general de la de Bellas Artes, preeminente de la de Buenas Letras, oficial de Instrucción Pública de Francia, etcétera, etcétera. Gastó su vida en la defensa de los intereses históricos y artísticos de esta ciudad, procurando solícito la conservación de sus tradiciones y monumentos, cuya historia ilustró con su pluma para honrar a su patria cuanto pudo. Descansó en el Señor el día 26 de septiembre de 1917, rueguen a Dios por él. Fue enterrado en San Fernando, pero en 1945 trasladaron sus restos al Panteón de Sevillano Ilustre, por eso en la foto anterior lo han visto cerca de Béquer. Y a cada lado de la lápida he puesto lápidas que recuerdan a Gestoso en dos calles muy especiales para él. La de la derecha, en blanco y negro, es la calle José Gestoso. Justo el día siguiente de morir, don José Sebastián Ibandarán pidió al ayuntamiento que se pusiera a una calle se le pusiera su nombre. Y en mayo de 1918 acordaron que la calle Venera donde había nacido se llamaría José Gestoso. Pusieron el rótulo normal, el de azulejo blanco con letras negras, pero en 1928 la viuda pidió al ayuntamiento permiso para cambiar ese rótulo por esta placa cerámica que ella había hecho, que hoy se ve, aunque un poco mutilada en un lado, y pone con la calle del licenciado José Gestoso, escritor y arqueólogo. Y en la fachada de la que fue su casa en Gravina, hay esta placa, que viene aquí en color, que le hicieron sus alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Y en las esquinas están unas coronas de laureles con los nombres de sus 4 obras emblemáticas. Y en 1918 le hicieron un homenaje en diciembre en el que su amigo Adolfo Rodríguez Jurado leyó un discurso necrológico que luego se ha reeditado en facsímil, contiene muchísima información muy interesante sobre Gestoso. Y cuando trasladaron los restos en el 45 también le hicieron un acto de homenaje y se publicaron los textos de las distintas conferencias. Quiero terminar con un texto de don José, porque ya que estamos en un templo, aúna a Dios con el arte y con Sevilla. Decía de las grandezas de Sevilla, que subsisten y subsistirán mientras que en este bendito rincón de Andalucía existe un alma capaz de sentir el poder de Dios revelado en los encantos de la naturaleza y el aliento creador del humano ingenio traducido en sus inmortales concepciones. Pues que así sea. Muchas gracias.